Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante. Con fundamento en el artículo 94 bis, solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de que la iniciativa completa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Honorable 60ª Legislatura del Estado de Zacatecas, a la sociedad zacatecana a la cual me debo. Diputada María Elena Ortega Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y sus demás ordenamientos, y en el Reglamento General, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, bajo la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros diputados, la educación es un derecho humano reconocido por el Estado mexicano. Es un instrumento para lograr la igualdad entre todas las personas y asegurar la igualdad de oportunidades y el desarrollo. Es verdad que ha sido conocida por mujeres y hombres desde la antigüedad y por ello se ha formado a todos los seres humanos de todas las culturas del mundo. Sin embargo, estos procesos de formación han sido siempre discriminatorios y diferenciados. Esta situación se ha combatido desde hace siglos, de ahí que una de las primeras reivindicaciones de las mujeres que han realizado a través de la historia ha sido la de construir una cultura igualitaria y no discriminatoria, ha sido la de la educación para la igualdad y no diferenciada. Esta preocupación se refleja en documentos como la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, ya que una de las dos esferas que la forman es la de la mujer y la educación. En ella se señala la educación no solo no discriminatoria, porque no beneficia tanto a las niñas como a los niños y que conduce a las relaciones más desiguales entre hombres y mujeres. La misma plataforma señala la necesidad de la creación de un entorno educacional y social en el que los aliente a alcanzar un nuevo plano potencial, respetando su libertad de pensamiento, conciencia, religión, creencias, y que en los recursos educacionales se promueva una imagen alejada de estereotipos. Para garantizar el avance de las mujeres en relación a todos los derechos, otra de las esferas establece la obligatoriedad de modificar el entramado institucional, creando instituciones que no existían y o modificando aquellas con las que ya cuentan las diversas dependencias gubernamentales. En nuestro país aplica a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno. De este mandato de Beijing surgieron las comisiones de equidad, ahora de igualdad de género, desde el Senado hasta los ayuntamientos, los institutos y o secretarías de las mujeres en los tres órdenes de gobierno y al interior de las mismas dependencias, las direcciones y o unidades para la igualdad de género. Por ello también señalo
el aporte que esta 62ª legislatura del Estado tiene en materia de la creación propia de unidad de estudios para la igualdad de las mujeres en esta 62ª legislatura. Sobre el aspecto educativo, resalta la importancia que adquiere el artículo 3º constitucional, el cual regula la educación en México. Este ha sido reformado en diversas ocasiones, la más reciente en el 2013, a fin de asegurar que este derecho humano sea ejercido por todas las personas. En él se establece que todas las personas tienen derecho a recibir educación y a la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades humanas y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia solidaria y sobre todo una conciencia que fortalezca la justicia y la democracia en nuestro país. La labor fundamental que adquieren las direcciones y o unidades para la igualdad de género en educación es justamente la de alcanzar los fines que marca el artículo 3º constitucional, los cuales de pensarse solo para una parte de la población, hombres y niños, pierden automáticamente el sentido al volverse en sí mismos excluyentes y discriminatorios de la otra parte de la población compuesta por mujeres y niñas dotadas de todos los derechos humanos y con la necesidad y exigencia de poder disfrutarlos todos de manera integral e individual. Zacatecas, como parte del Estado mexicano, adquiere por ende la obligatoriedad de que nuestra legislación en materia de educación vaya perfeccionándose para asegurar, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, y que la educación sea sin discriminación para todas las personas y sea una realidad en el Estado, desde una visión, subrayo, de progresividad. Debe considerarse además que parte del cumplimiento de la plataforma de Beijing, ya mencionada en el Estado mexicano, debe de cumplir con las postulaciones de todos aquellos tratados internacionales que forman parte, destacándose el programa de acción de la Conferencia del Cairo, el programa de acción de CEDAW, la Convención de Belén do Pará y lo más actualizado de los consensos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico el número 4 referente a una educación de calidad y el 5 que se refiere a la igualdad de género. Al contrastar el marco jurídico en pro de la igualdad en la realidad, esta es completamente diferente de lo que nos lleva a dimensionar el valor de la educación para generar un cambio cultural que se requiere con la finalidad de alcanzar la igualdad sustantiva y no solo la declarativa, que ya está contenida, como todas y todos sabemos, en el artículo 4º constitucional desde el año de 1974. En Zacatecas, incluso en el artículo 22 de la Constitución del Estado, reconoce la equidad entre los géneros como principio necesario para el desarrollo democrático de nuestro Estado. Ante esta situación, nos preocupa profundamente que en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas no se asuma el papel fundamental que tiene como institución para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, lo que nos deja claro que en esta institución no se ha asimilado que la escuela como agente de socialización tiene el encargo de transmitir saberes, formar valores y establecer normas de comportamiento
y que estos deben proyectarse hacia modelos no sexistas y más democráticos. Asimismo, se establece desde diversos ordenamientos legales internacionales y nacionales y locales la necesidad de introducir el enfoque y la perspectiva de género en la educación, ya que la escuela debe convertirse en un medio importante para superar los estereotipos de género. Para incorporar la perspectiva de género en educación, es fundamental la labor que realiza las direcciones y o unidades de igualdad de género en la Secretaría. La educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad de las personas sobre la base de la equidad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios y beneficios que les brinda el sistema educativo sin discriminación y sin exclusión, obviamente sin estereotipos. Por ello, considero que según el artículo 1 de la Constitución de nuestro país, la conquista de los derechos es progresiva y está prohibida la regresión de los mecanismos establecidos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es inadmisible la desaparición en el reglamento interior de la Secretaría de Educación de la Unidad de Estudios de Género. En lugar de suprimirla, debieron transformarla elevándola de rango, como lo establece la Plataforma de Acción de Beijing, y dotándola de nuevas atribuciones, presupuestos para que pueda cumplir ese encargo, para que pueda cumplir ese derecho. No es eliminando estas áreas que la actual se ha explicado ampliamente sobre la influencia o la pertinencia de la educación, su importancia para lograr cumplir con el eje, sobre todo, del Plan Estatal de Desarrollo denominado de competitividad, prosperidad y mucho menos con los principios de austeridad, honestidad, eficiencia, pero sobre todo con dos ejes centrales que todas y todos aprobamos aquí, que tienen que ver con el eje de derechos humanos y de perspectiva de género, que este documento, por ser el Plan Estatal de Desarrollo, nos obliga en consecuencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante esta legislatura la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones contenidas en la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Entre las reformas fundamentales destaca el establecer como obligatorio para el cumplimiento de los fines de la Secretaría de Educación la creación de una dirección para la igualdad, tal y como está a nivel federal, a fin de respetar plenamente el artículo 1 constitucional y cuidar la no regresión en los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, tanto en el mundo como en nuestro país y nuestra entidad federativa. Asimismo, establecer que esta dirección dependa directamente del despacho de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública. Se propone derogar el último párrafo del artículo 1, entendiendo que la educación es un derecho humano que no puede condicionarse. Se propone una adición al segundo párrafo del artículo 2 para la incorporación de la obligatoriedad del respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se propone reformar el artículo 5 para adicionar algunos términos con el fin de asegurar el lenguaje incluyente en el texto normativo. El artículo 6, establecer con toda puntualidad el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, establecer la creación de la Dirección para la Igualdad de la Secretaría, en la Secretaría de Educación Pública de nuestro Estado.
En cuanto al artículo 7º, se propone reformar en lo relativo a la valoración de las tradiciones con la finalidad de que éstas no contravengan u obstaculicen la igualdad entre los géneros y las personas a través de ciertos estereotipos. Con referencia al artículo 9, donde se señalan las facultades y la obligación de la Secretaría, se establece una nueva obligación, la construcción de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como el lenguaje incluyente y el uso de contenidos en las currículas no sexistas. Con referencia al artículo 26 y 27, donde se establece la coordinación de la Secretaría con otras instancias, se propone que sus actitudes no sean discriminatorias y que se promueva una visión incluyente. Y por último, se reforma el artículo 51 para establecer la posibilidad de que la Secretaría proponga en sus currículas y programas de estudios que estén a su alcance, llámese preescolar, primaria, secundaria, educación básica, para impulsar la cultura de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. No es posible seguir invirtiendo recursos, miles y miles de millones de pesos, si no comprendemos que para estas políticas públicas y estos presupuestos debe de acompañarse la propuesta central en educación. Solamente desde esa estrategia podemos lograr un cambio civilizatorio alejado de violencias, de discriminación y fortalecer la democracia a través del mecanismo de la igualdad sustantiva. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída